Buenos días, compañeros. Estamos en la tercera sesión de esta serie que magnánimamente el doctor Pedrosa Pacheco llama clases magistrales. Se lo agradezco. Es un orgullo para mí conversar con ustedes, más allá que lo llamemos clases magistrales, lo cual agrega al orgullo. Pero mi relación con la UNAM ha sido siempre una relación horizontal, desde la primera vez que estuve por allí en el año 2013, en junio del 2013, ya van a ser 7 años. El tema de hoy va a ser otra vez, como ha sido en las dos últimas clases, redondear una serie de conceptos, entendiendo que el método, que es lo que van a aprender o seguir aprendiendo ahora ustedes con la clase que sigue, con el doctor Bonilla, el profesor Bonilla, es el pegamento, es el cemento que mantiene a los ladrillos juntos, y la pasión es el ladrillo. Este fin de semana, o sea, de sábado y domingo, estaba leyendo un artículo en una revista de opinión y de literatura, el New Yorker. Una revista con cierta inclinación y tendencia crítica del gobierno actual, del gobierno del presidente Trump. Como mucha gente está, por otra parte, pero no vamos a hacer política acá. Y en esa revista había un artículo firmado por un prestigioso abogado, periodista también, un experto en la Corte Suprema, experto en temas jurídicos, y el título del artículo era ¿Por qué fracasó la investigación del fiscal Mueller? El fiscal Mueller era una persona, había sido antiguo jefe de la Oficina Federal de Investigación del FBI o el FBI, y había sido fiscal, abogado, hombre distinguido, y le habían dado la tarea de determinar si había habido influencia del gobierno ruso en las elecciones del 2016. Si había habido conflicto de intereses entre una campaña, la del ahora presidente Trump, y el gobierno de Rusia. La investigación Mueller se llamó. Finalmente, la investigación, que llevó casi 2 años, o un poco más quizás, no trajo ninguna conclusión determinante, ni en favor ni en contra. Por lo tanto, si no hay prueba de culpabilidad, es inocencia. Todo el país tenía una gran expectativa con esa investigación, porque se pensaba que realmente iba a encontrar, o que se iban a amalgamar los conceptos, de tal manera las premisas se iban a juntar y se iban a elaborar sin caer en las falacias de modus tollens, sin caer en la falacia de afirmar el consecuente en vez del antecedente, como se debe hacer con el modus tollens, modus ponens. Entonces hubo así una pequeña decepción, pero bueno, es lo que este hombre jurista distinguido encontró, y este otro jurista, un par de años después, empieza a analizar y presenta el artículo que dice ¿por qué fracasó la investigación Mueller? Es un artículo largo, o sea, 6, 7, 8 páginas en letra comprimida, y sin embargo uno termina sin saber por qué fracasó. El error, si me permiten decirlo así, que comete el autor del artículo es que relata una serie de eventos. Fulano se encontró con Mengano en tal restaurante, Mengano se encontró con Perengano en la oficina tal, o de tal departamento, o de tal
estructura gubernamental, da una serie de una narrativa de una serie de hechos y una serie de encuentros, pero nunca da una causa. Hace lo mismo que haría un interno inexperto que dice: el paciente se despertó a la mañana, tenía dolor de cabeza, después tomó un café con leche y después se vino para acá y el dolor de cabeza se le fue, pero después cuando estaba empujando o subiendo o empujando un mueble le volvió el dolor de cabeza y así estuvo 3 días porque trabaja, digamos, como cargador en una mueblería o tiene una mueblería y tiene que llevar objetos pesados y se despierta todas las mañanas y con dolor de cabeza que se le va en cuanto toma el desayuno, pero le renace o le vuelve de nuevo cada vez que tiene que empujar situaciones. Como es un problema de la cabeza, le hicimos una tomografía computarizada y tiene un tumor de cerebro. Muy bien, así es una narración. Pero si él fuera perspicaz, el interno, si fuera más científico, vamos a buscar una causa. ¿Por qué este patrón de dolor de cabeza? Bueno, ya ha sido descrito, es por la valsalva, ¿no?, que hace uno cuando empuja. Esa valsalva aumenta el contenido circulatorio del volumen sanguíneo intracraneano, porque aumenta la presión en el pecho, hay disminución del retorno venoso y es un éxtasis. Y cuando ese éxtasis lo tenemos todos nosotros cuando hacemos una valsalva, cuando empujamos algo. Pero si hay un tumor, entonces el sistema de compensación está más estirado. Hay un estiramiento también de la dura madre que provoca la cefalea, y lo mismo por la mañana. Cuando se despierta, todos cuando dormimos, respiramos más imperfectamente y aumenta la PCO2 cuando dormimos, aumenta la PCO2, aumenta el volumen sanguíneo. Y aquellos que no tienen tumor cerebral o que no tenemos tumor cerebral, no nos pasa nada. Aquellos que tienen un tumor cerebral o una masa ocupante, les da dolor de cabeza por el estiramiento de la dura madre, se levantan, caminan unos pasos, respiran mejor, baja la PCO2, mejora o disminuye el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Cuando hay PCO2 baja, aumenta el flujo sanguíneo cerebral para el intercambio de oxígeno. Muy bien. Usted le dice esto a un interno, le dice: el paciente vino, y un paciente que viene con cefalea, hay que hacerle tomografía computarizada o resonancia de cráneo. Muy bien, está bien. Entonces el residente ahí lo queda y ahí lo anota. Pero si uno le dice: mira, la razón de la cefalea con la valsalva es esa que le acabo de explicar, eso no se le olvida más al residente. Uso un ejemplo pueril, ¿no? Dolor de cabeza, tomografía, pensar tumor. Pero si le da un contenido, si le da una causa, si le da una explicación, entonces eso queda, prende, pega. En el artículo de Marras no hay tal explicación. O sea, ¿por qué fracasó la investigación de Müller? No sé, porque se vio mucha gente, habrá sido porque había amigos o no amigos, o porque uno era muy cauto o era menos cauto, vaya a saber por qué. No da una causa. Y lo interesante es, en una de los párrafos, comenta que
una de las reuniones que Mueller, el fiscal, tuvo con los oficiales del FBI fue en el edificio del FBI, y se sentaron en una mesa rectangular y el jefe del FBI se sentó en el medio, en una de las sillas del medio, dándole a Mueller la autoridad, o sea, el homenaje de él como antiguo jefe que se siente en la cabecera. Ahí está. Eso es lo único que me quedó del artículo, que se encontraron, que una de las reuniones fue alrededor de una mesa rectangular y que Mueller se sentó atrás. Eso fue todo. A lo que voy es a esto. Lo que hemos venido dando siempre es la causa. Cuando buscamos una causa, estamos avanzando en la tarea de la ciencia, en la tarea de la investigación. Los que han estado desde el curso de siempre, como ustedes son, saben que siempre vuelvo al caso del Helicobacter pylori. El caso del Helicobacter pylori, Warren y Marshall, los dos médicos, uno patólogo y otro internista. Creo que Warren era el internista y Marshall el patólogo. Marshall si es el patólogo, creo que sí. Encontró bacterias al lado de las imágenes de úlceras, se pusieron a investigar y vieron que sí, que el Helicobacter pylori provocaba la úlcera gástrica. Pero ellos en el artículo que luego los llevó al Nobel, Nobel de medicina hecho con observación clínica en el año 80, o sea, no Nobel de medicina con imágenes de microscopía electrónica. Pero bueno, el artículo que les llevó ellos dicen, este fenómeno de la asociación de una bacteria con la úlcera ya ha sido descrito antes. Entonces yo me fui a ese artículo de antes, por Steer, era uno de los autores, dos autores ingleses también, Steer y Robin, creo. Pero no importa, dos autores ingleses, y ellos también habían encontrado, pensaban que la bacteria que veían era una pseudomonas. Y ellos asocian, y esto puede estar asociado, no lo dicen como te preguntan, lo dicen, miramos esto, vimos que había tantos linfocitos, vimos que había tal rugosidad de la mucosa, y es interesante que hay bacterias que sobreviven a la acidez del estómago, el ácido clorhídrico, que se pensaba que el estómago es estéril por el ácido clorhídrico específicamente. Bueno, entonces, pero la misma observación, dos distinguidos patólogos, los otros dos premios Nobel, comparando los dos artículos, son artículos en revistas clínicas, podemos leer sin ningún problema, no es un artículo en Cell Biology o en Nature que tiene acrónimos y numeritos que no sé qué son. Comparando los dos artículos se ve que el de Warren y Marshall, ellos dicen, la intención de nuestra investigación es determinar si la presencia de la bacteria causa úlcera gástrica. Después se encontraron que también puede ser el causante de tumor, de úlcera de duodeno, no importa. La pregunta es, queremos determinar si la presencia de la bacteria causa. Los otros trabajaron como una observación. Ellos querían ver, no sé, si el número de linfocitos se encontraron con la bacteria y dijeron, tal vez está en relación. Decíamos que no buscaron la causa.
Y como el autor de este artículo de ¿por qué fracasó la investigación de Mueller?, él me dice algo que yo me recuerdo, por qué el director del FBI se sentó en la mesa, en el medio de la mesa, en uno de los costados al medio de la mesa, porque le dio la cabecera al que había sido el antiguo director en signo de respeto. Eso, pum, quedó ahí. Excelente, brillante. Cuando leemos un case report, el reporte de un caso en una revista, yo soy un fanático de los reportes de casos. Cuando servía como revisor en unas cuantas revistas, me mandaban los reportes de los casos. Yo era más especializado en eso. Y era raro que no insistiera con los autores con que lo siguieran trabajando. Y a todos los autores yo les pedía, bueno, si quieren, esto es interesante, vieron que un catéter migró para el pulmón, desde el peritoneo, muy bien, interesante. Pero deme una causa. Deme la causa, eso le escribía yo a los autores, deme la causa que usted piensa que es lo que es, que no tiene por qué ser. Ya hemos visto varias veces con la clorpromazina que piensa que es el antihistamínico, después que la dopamina, que no importa. Piense una causa y a través y atrás de esa causa vamos a llevar la discusión. Si un autor describe la migración de un catéter ventrículo peritoneal al pulmón, nadie lo va a negar. Ahí está la imagen de la radiografía o la tomografía, ahí está, ¿no? ¿Qué vamos a negar? Pero si ese segundo autor dice, no, esto puede haber pasado por diferencia de presión entre las cavidades que aparece de lo que sea, entonces, bueno, veamos, discutamos, conversemos, analicemos, estudiemos las otras posibilidades. Cuando este autor dice por qué fracasó la investigación Mueller y no da ninguna causa, no hay nada para discutir. Pero cuando él dice que se sentaron en la mesa del medio, entonces sí hay algo para discutir, porque por ahí, para discutir, para seguir investigando, por ahí sucede que no es que le dio eso, sino que llegó segundo a esa reunión y el otro, acostumbrado a sentarse siempre en la cabecera cuando era jefe, se sentó en la cabecera y después estuvo diciéndose, qué menso, tenía que haberme ido al medio y la costumbre me llevó a sentarme acá. Pero eso entonces dice, bueno, entonces veamos, investiguemos cuál de esas si es por esto o la hipótesis nula si no es por lo otro. Y en esa investigación uno va viendo, no sé, patrones de conducta de cómo sentarse en las mesas en las reuniones oficiales. Si nos ponemos a pensar por qué un catéter peritoneal migra hacia el pulmón, nos va a llevar a pensar otras posibilidades en relación con las cavidades, con las presiones o las diferencias de presiones en las cavidades intraabdominales y torácicas. Es decir, otra vez digo, se abre un mundo de posibilidades. Si decimos que la cefalea en los pacientes con un tumor se debe a que cuando el paciente duerme tiene aumento de flujo cerebral por disminución de la presión de monóxido de carbono o de la CO2, del bióxido de carbono, uno dice, bueno, veamos si es cierto. Luego uno por ahí encuentra y dice, no, pero este paciente duerme de día y no duerme de noche, y el dolor a las 3 de la mañana es cuando se despierta de un breve cabeceo, que él está cumpliendo un turno noche, no sé, 1000 posibilidades que se abren cuando uno presenta una causa. Y después de la causa
pegado a la causa está pegado el mecanismo. Si yo digo dolor de cabeza en relación con la presencia de un tumor cerebral por disminución de la presión de oxígeno o el aumento de la PCO2, es decir, menos oxígeno, bueno, uno dice, bueno, pero ¿cómo es este mecanismo? Bueno, sí, menos oxígeno, el corazón bombea más para mantener el nivel de oxígeno cerebral. Y después, muy bien, pero ¿por qué el dolor? Si el cerebro no duele. Ustedes saben, el cerebro es como la madre perfecta, es decir, siente el dolor de los demás, pero no el suyo propio. El cerebro se puede operar y se opera con el paciente totalmente despierto, si hace falta, ¿no? Si uno puede tocar el cerebro, cortar y no se siente nada. Lo que duele es la piel, el hueso, el periósteo, la dura madre y obviamente la ansiedad, ¿no? Uno está ahí intubado o no, con los pinches en la cabeza y siente que están trabajando cerca suyo. Por eso cuando se hace cirugía funcional, al paciente se lo anestesia regularmente, se expone el cerebro y se lo despierta para que el paciente responda si es que distintos estímulos en zonas cerebrales evocan memorias o impiden el habla o la articulación, en fin, hacen un mapeo cerebral in vivo del paciente. Y después cuando termina este mapeo, cuando hay que empezar a cerrar la dura madre, poner el hueso de nuevo, se lo manda de nuevo a un plano profundo de anestesia. Entonces uno dice, bueno, muy bien, pero ¿por qué va a doler la cabeza cuando hay aumento de volumen cerebral? Entonces uno dice, bueno, aumento de volumen cerebral, se expande el volumen cerebral porque hay más sangre, se hace más grande, la dura madre tiene terminales nerviosas, la dura madre se estira y eso provoca el dolor de cabeza. Ahí está, perfecto. Ahí me acuerdo de algo y ahí tengo algo para contrastar, para ver si es cierto, para ver si este pasa en todo momento o no sucede en todo momento. Y eso es la segunda lección, es el segundo mensaje que quiero dejar hoy. O sea, el primero es el eterno, el de siempre, causa, 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 mecanismo, 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 causa. Si no están, como decía Platón, en el Taetus y el Menón, son opiniones. Si no le pones la causa y el mecanismo, aunque sea un esfuerzo teórico, es una opinión. Causa, 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 mecanismo. Sin eso no se avanza. El camino de la causa, 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 mecanismo es formularse una pregunta que se responde con un sí o un no. Ya hablamos de eso. El segundo es Quine y Dune, dos grandes. Duhem era físico y Quine es un gran filósofo de la ciencia de los Estados Unidos. Ellos establecieron el Quine-Duhem doctrina, que es la doctrina de la subdeterminación. ¿Y qué quiere decir esta doctrina? Quiere decir básicamente que dado con el mismo material de información, dos teorías o dos hipótesis pueden presentarse para explicar el mismo fenómeno. La sociedad científica, los trabajadores de la salud, en el caso nuestro, eligen una como explicación. Pero siempre la posibilidad de otra explicación, y para eso tienen la hipótesis nula, ¿no? Cuando ustedes tienen una hipótesis, hacen también una hipótesis nula. No puede ser que esto sea así, puede ser que sea por esta otra manera. O, como lo estamos diciendo varias veces, es la pregunta que se responde con un sí o con un no. Y este fenómeno de la subdeterminación
es el que lleva al que uno dice, uno lee ese artículo de por qué fracasó la investigación de Mueller, y los que son partidarios del presidente Trump y los que son opuestos al presidente Trump, con el mismo artículo pueden adelantar sus propias conclusiones, y eso lo pueden hacer rápidamente y fácilmente porque el autor del artículo no puso su conclusión o no puso la causa, lo que él pensaba que es la causa. Entonces cada uno puede elaborar las causas. Obviamente, el autor del artículo pone su causa, entonces toda la gente empieza a rebatir esa causa, los que quieren rebatirla o los que quieren afirmarla. Pero en el momento en que uno presenta los datos nada más, pero no se arriesga a una causa y a este mecanismo, podemos caer en la subdeterminación. Y la tercera, y hoy vamos a ser más cortos que la vez pasada, es esto. Están concluyendo ustedes un fantástico esfuerzo, como lo he dicho muchas veces, un admirable esfuerzo en una carrera de investigación para avanzar la ciencia en ciencias de la salud en Nicaragua. Y viene este fulano, yo, su servidor, a hablar de un artículo que salió en una revista de literatura medio política. Originalmente el New Yorker era una revista de literatura y se fue poquito transformando de opinión, aunque tiene grandes pesos la literatura. Y entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que la ciencia, como lo dijimos otras veces, es la actividad de responder preguntas, formular y responder preguntas que se contestan con un sí o un no. Y científico es cualquier persona que presenta o encara un problema a través de una pregunta que se responde con un sí o con un no. Con esto quiero decir que científico es todo aquel que cumple el requisito que acabo de decir, requisito de una línea, formularse una pregunta que se responde con un sí o con un no. Y ustedes han visto, porque lo han visto, estoy seguro, porque me ha pasado a mí también, que no es tan fácil como suena. Pero en el momento en que un campesino dice, me voy a fijar si sembrando temprano por la mañana tengo mejor cosecha que sembrando cerca del mediodía o a la noche, es más científico que el jefe de cualquier unidad hospitalaria, que lo que dice cefalea, tomografía, o sea, va siguiendo un esquema descriptivo como el que hizo el autor de este artículo de por qué fracasó la investigación Mueller. Entonces, científico y el que tiene esa actitud científica la tiene en todo momento. El que está mirando un partido de béisbol lo está mirando con una actitud científica también. El que está leyendo una información en el periódico, una información política, digamos, también lo debe de hacer con una actitud científica. Leyendo este artículo en el New Yorker, uno lo ve como científico, que a veces soy, a veces no, y dice, ¿dónde está la causa? Mostrame la explicación, cuál es el mecanismo de lo que me quieres convencer.
sea de cualquier parte, de cualquier partido político, cuando le dicen porque esto es así, uno dice, bueno, a ver, dame la causa, y si no me la puedes dar, yo la investigo y llego a mi propia conclusión. Pero lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes ya están siendo, son científicos. Y lo que le enseñaron, ahora creo que la clase que sigue es cómo buscar bibliografía, ¿no? Lo vi en la nota. No es como buscar bibliografía solamente para estudiar hemoglobina en la leucemia. Es como buscar bibliografía sobre cualquier tema que les afecte, sea la cosecha o sea la política norteamericana con relación a Nicaragua, es lo mismo. Lo que aprenden ahora, sí, con el método que aprenden, que van a aprender, que han aprendido y que le falta poquito ya, es usable para todo, no solamente para leer el journal de Infectious Diseases o para escribir una tesis o un artículo, es usable en todo momento. El espíritu de preguntarse, el espíritu inquisitivo, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? Es para siempre. Por desgracia, siempre sucede que hay un porcentaje de cualquier cosa, en cualquier parte hay una curva de personas, o uno o dos, que no les entra por ese lado, pero la gran mayoría de ustedes, y hasta yo me atrevo a decir todos ustedes, o sea, es más, digo, todos ustedes, después que me demuestren lo contrario, todos ustedes están imbuidos por el espíritu científico, y ese espíritu científico es como el Espíritu Santo, no los deja, están ahí lo tienen. Lo que aprendieron en todas las clases sobre estadística, sobre cómo escribir un artículo, cómo leer un artículo, cómo hacer una hipótesis, todas esas cosas, eso lo usan también cuando están siguiendo una receta de cocina. Cuando ustedes leen una receta de cocina, cómo preparar un platillo, a veces leen, sí, tanto de harina, tanto de limón, tanto de... Pero si el autor pone, como algunos autores ponen, un poquito de limón para que se mezcle con la yema del huevo y así dé un saborcito similar a una masa de un tallarín, eso queda, por eso hay que poner el limón. Cuando ustedes escriban su texto de cocina, o cuando ustedes sean ministros o sean personas públicas, ese mismo espíritu que han aprendido acá de ordenar las premisas, llegar a una conclusión, modus ponens, modus tollens, las falacias de la inducción, la explicación, la inferencia de la mejor explicación, explicar, si no hay causa hay mecanismo, es opinión, si lo tienen eso siempre ahí y no lo van a usar solamente para sus trabajos clínicos. Entonces yo estoy absolutamente seguro que mi hipótesis es todos ustedes, TODOS, todos ustedes van a aplicar lo que han aprendido en este curso en todas las actividades de vuestra vida, no solamente en ellas. La hipótesis negativa es no, todos ustedes no van va a haber un porcentaje de ustedes que no van. Ahora, ¿por qué mi hipótesis es la primera, que todos ustedes van en vez de todos ustedes no van? Porque yo podría tener las hipótesis inversas. La hipótesis sería no todos ustedes van a aplicar los conocimientos científicos, en el método científico en todas las actividades de la vida,
y la hipótesis nula puede ser sí todos ustedes, pero no. Mi hipótesis primera es todos ustedes. La hipótesis nula es no todos ustedes. ¿Por qué fundamento eso? Fundamento porque ustedes están acá por razón voluntaria. No sé, creo que inclusive han tenido que pagar dinero. Y si no han tenido que pagar dinero, están pagando con el tiempo. Ahora por la pandemia estamos con el Zoom y ven las clases desde sus casas. Bueno, muchas mías también la veían desde sus casas, pero ahí tengo las fotos de varios de ustedes ahí sentados en el auditorio de la UNAM. Entonces, en vez de estar atendiendo pacientes para subir vuestra carrera hospitalaria o atendiendo pacientes para tener más dinero, están sentados ahí. Entonces, en base a esto yo digo que todos ustedes que están mirando esto, no sé cuántos son, todos ustedes que han puesto esfuerzo personal, no hay razón para pensar que que van a aplicar el método científico en todas las actividades de la vida. La porción final de esto es siempre: no se achiquen, piensen grande, que el no ya lo tienen, digamos. Vayan adelante y en 10 años de ahora quizás el hijo o un nieto de usted le diga: ¿por qué papá o abuelo, por qué eres tan insistente o tan cascarrabias así que estás tan insistente con los resultados del béisbol o los resultados de una elección municipal, elección comunal? Usted dice: no, porque el candidato o el periodista ha hecho unas cuantas falacias en su afirmación, o porque el candidato o el periodista cuando me quiere explicar algo no me explica, porque no me dice la causa o el mecanismo. Entonces, en 10 años, si estamos acá, por mi parte, no sé, vamos a ver si mi hipótesis es cierta. Y mi hipótesis es que todos ustedes que están ahora, en este momento, presenciando o siguiendo tienen imbuido el método científico, el espíritu científico, que lo que van a aprender ahora por el maestro Bonilla y lo que han aprendido en todas las otras clases, lo van a usar cuando escriban su libro de recetas de cocina, cuando escriban sus artículos de opinión en los periódicos, cuando escriban sus artículos científicos, cuando escriban las cartas apoyando o oponiéndose al nombramiento de algún colega en la institución donde trabaja. Muchísimas gracias de nuevo. Creo que el jueves 26 tenemos una sesión en vivo y ahí nos vemos. Felicitaciones y ahí tienen mi hipótesis. Hasta pronto.